Hola, hola mis buscadoras espirituales, bienvenidas a esta clase, a estas compañeras de camino que estamos despertando juntas. En esta clase vamos a aprender cómo elevarnos de la mente mortal, que es la que nos mantiene atadas a los condicionamientos del mundo, hacia la mente superior, la mente de Dios, en donde pasamos a ser las herederas del reino de los cielos. Si no me conoces, mi nombre es Natalie Navarro, yo soy maestra espiritual y ayudo a esa buscadora espiritual moderna a trascender el sufrimiento de la mente, a trascender las limitaciones del mundo. Así como nos dijo Jesús, yo he vencido al mundo, y a vivir desde esa pureza mental que nos hace hacer y reflejar la perfección del reino de los cielos en nuestra vida. Todo esto según las enseñanzas metafísicas de Jesús. Muchas de mis estudiantes han trascendido incluso situaciones que parecían no reversibles, situaciones desde lo físico, situaciones desde la experiencia externa que parecían difícilmente trascendibles. Aprenden a usar ese poder de las enseñanzas de Jesús para trascender esas situaciones. Así que vamos a comenzar con el día de hoy porque toda esta información está diseñada para que tú, esa buscadora espiritual moderna, puedas ir escuchando esta información, puedas ir erosionando la densidad del ego para que entre más la luz de la conciencia y eso se traduzca en una vida más iluminada. Eso se traduzca en una vida en donde las finanzas fluyen mejor, en donde las relaciones de pareja o las relaciones en general son más armoniosas, en donde tenemos más paz interior, en donde tenemos una mejor salud en nuestro cuerpo, porque de eso se trata precisamente la maestría espiritual. Y este canal está diseñado para eso, para desmenuzar esas verdades espirituales que a veces pueden parecer tan etéreas y cómo utilizarlas y cómo aplicarlas en nuestra vida moderna. Así que si quieres acompañarnos en esa travesía de despertar, de iluminación, para aprender a diseñar y a proyectar el reino de los cielos en nuestra vida, te invito a que te suscribas a este canal y que si nos das un like sería maravilloso porque podemos llegar a muchas más mujeres buscadoras espirituales que están buscando esta luz. ¿Ok? Entonces me gusta mucho comenzar la clase siempre con un repaso de nuestra clase pasada para que no se nos vaya el hilo. Así que les voy a ir empezando a leer ese repaso. Somos gobernados por Dios y su perfección. Ese es el punto número 1. Somos un pensamiento de Dios y por lo tanto somos gobernados y hechos, gobernadas y hechas a la imagen y semejanza de Dios. Esto se manifiesta en nuestra realidad física cuando renunciamos a la mente individual, cuando renunciamos a la mente egoica con sus propios quieros y pareceres de hacia dónde y cómo debe dirigirse nuestra vida. Nuestra mente individual, como está llena de creencias erróneas, falsas, empieza a crear para nosotros una realidad distorsionada, muy inferior a la voluntad que tiene Dios para nosotros. Porque la mente trata de crear una realidad paralela a la creación de Dios y la creación de Dios es perfecta. Esto es una copia distorsionada o como veíamos la clase pasada, una copia barata, una copia pirata de la voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que crea nuestra mente. Punto número 2. Cuando renunciamos al ego, cuando renunciamos a la mente mortal, a nuestra personalidad y reconocemos el gobierno de la mente divina, empezamos a comprender, empezamos primero a desidentificarnos de este cuerpo físico. Ya comprendemos que no somos sencillamente seres de carne y hueso, sino que somos espíritus. Y cuando nos identificamos con lo que en realidad somos, que es un espíritu divino, una emanación de Dios, nos liberamos, estamos por encima de las ataduras del mundo, enfermedad, escasez, desarmonía, falta de paz, porque nos podemos elevar a las verdades y a las leyes universales que son muy superiores y rigen, gobiernan por encima de las leyes de la materia. Punto número 3. Comprendemos que somos uno con el Espíritu Divino cuando nos elevamos a vivir la vida apagando la mente mortal y elevándonos a la mente divina. Y que nunca hemos estado separados de Dios. Es decir,
La mente es dual, mirando pasado, sufriendo por el pasado, angustiado por el futuro. Cuando nos elevamos a la mente divina, que es unidad, nos salimos, nos escapamos de la dualidad del mundo y de la mente y dejamos de ver todo desde separación y dejamos de vernos separados del otro. Entonces, ahí es cuando empezamos a comprender y cuando empezamos a vivir y a experimentar el amor incondicional, ese amor que no separa, ese amor que no excluye, ese amor que une y que abarca todo. Y ahí es donde empezamos a vivir ese mandamiento de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y veíamos la clase pasada como ese amar al otro en realidad es amarnos a nosotros mismos y nos va a traer todo el bien de vuelta a nosotros. Punto número 4. Cuando pretendemos gobernar nuestra vida por nuestros propios pensamientos, por nuestra propia personalidad y por nuestro ego, formamos una energía caótica, un campo de fuerza que repele la perfecta vibración de Dios y su voluntad. Dios es ese esa constante energía creadora. Entonces, con nuestros pensamientos erróneos, caídos, densos, empezamos a generar un campo de fuerza que no deja que entre la señal de Dios, que es la que va a crear ese reino de los cielos para nosotros. Punto número 5. Entonces, decíamos que cuando salimos de la dualidad de la mente, recordemos que la mente separa, excluye, critica, compara, pero cuando salimos de esa dualidad de la mente y nos elevamos a la mente superior, que es unión, empezamos a comprender que ese Dios central, ese punto y ese principio divino de la creación es un eterno dar. Es un eterno dar hacia afuera, darse de sí, darse a sí mismo para su creación. Nuestro ego y nuestra mente es todo lo contrario. Nuestra mente vive desde el miedo, no desde el amor. Entonces es un acaparar, es un cuidar solamente de mí, es una energía de competencia, pero sobre todo es una energía de contracción. Entonces va a limitar nuestra expresión y nuestros resultados en la vida. Cuando empezamos a actuar no desde la energía de la mente, que es la contracción y el miedo, sino desde la mente superior, que es el amor y la expansión, caminando en la vida, sirviendo sin miedo, de que nos van a hacer daño, de que necesitamos defendernos. Entonces, estamos alineándonos con la energía perfecta de Dios y todo empieza a fluir de mejor manera en nuestra vida. Por eso siempre debemos preguntarnos en nuestras decisiones: ¿estoy tomando esta decisión desde el miedo o estoy tomando esta decisión desde el amor? ¿Sí? Si la estoy tomando desde el miedo, la estoy tomando desde contracción. Si la estoy tomando desde el amor, la estoy tomando de expansión, y eso va a definir completamente los resultados que vayamos a obtener. Por eso, punto número 6, por eso nosotros al servir, al darnos a nosotros mismos, así como se da el Padre a su creación, nos estamos alineando con el fluir de Dios. Servir, darnos a nosotros mismos, nos alinea con la abundancia, con la provisión del Padre. Y por eso veíamos la clase pasada que los maestros espirituales nos dicen: sirve, como si fuera lo más importante que pudieras hacer en el mundo, porque en realidad lo es. Lo que pasa es que la mente no lo ve así. Entonces a la mente se le olvida y entramos en el miedo y en vez de servir empezamos a competir. Punto número 7. Nuestra mente cree que tiene que proveer ella misma. Ella cree que el bien para nosotros mismos se consigue a través del esfuerzo físico. Eso es salirse del reino de los cielos, de la provisión del cielo. Entonces, ella cree que tiene que esforzarse para que lleguen cosas buenas a nuestra vida. Cuando apagamos la mente, cuando rendimos el pensamiento al fluir constante de la conciencia divina, que es ese Padre, Madre, Dios,
esa relación padre-madre, ese padre que se entrega completamente a su creación, empieza a hacerse evidente en nuestra vida y entonces todo empieza a llegar como un fluir, porque la divinidad es todo en todo, la divinidad es nuestra fuente de absolutamente todo, es esa energía que no tiene falencias, entonces nada puede faltarnos, ¿ok? Entonces, cuando nos elevamos a la mente superior y simplemente permitimos que ese fluir de Dios llegue, todo lo bueno empieza a llegar a nuestra vida. Por añadidura, por eso Jesús nos decía, busquen el reino de los cielos, que lo demás llegará por añadidura y llega desde el reposo. Punto número 8. Cada día, entonces, según toda esta información espiritual, debo pensar cómo puedo aportar valor, cómo puedo sembrar semillas de servicio en ese campo de potencialidad pura, reconociendo que según las leyes de la creación y el universo, todo el servicio que yo siembre en ese campo, eso es lo que siembro hoy, será la cosecha que obtenga mañana, serán los frutos que obtenga mañana. Y recordemos que la semilla pues es así de pequeñita, pero los frutos son absolutamente gigantes. Punto número 9. Entonces, cuando ya soy consciente, me salgo de la dualidad de la mente, me voy a la unidad con la mente de Dios, entonces empiezo a expresar ese amor incondicional hacia todo y hacia todos. Me elevo del yo individual al yo universal. Yo y el Padre somos uno. Y el yo universal bendice todo lo que toca en su camino. Esta conciencia de nosotros, no como seres de carne y hueso, sino como seres espirituales, nos libera del esfuerzo personal para que lleguen las cosas a nuestra vida, nos libera del esfuerzo físico porque nos sostiene, ¿sí? Entonces, claro, yo les explico esto y puede que lo estemos viendo como algo muy lejano, muy intangible, pero no, lo estamos construyendo. Recordemos que el nivel siguiente, perdón, se construye desde lo que hay en este momento, desde lo imperfecto. Y cada vez un poquito más nos vamos sintiendo sostenidos por el amor de Dios hacia su creación. Todo es haciendo el trabajo, ¿no? Desconectando la mente individual y empezar a pensar como ese yo universal. Número 10. Entonces, cuando nos conectamos con la verdad, que es Dios, porque Dios es la única verdad, este fluir de la verdad dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro espacio mental, es el Cristo, la conciencia crística, el reconocer que somos hijos, ideas espirituales de Dios. Y cuando permanecemos sintonizados con esta conciencia, la ley de la armonía empieza a bendecir todos nuestros asuntos. Todo lo bueno empieza a llegar a nosotros. Entonces, mantenernos, y yo creo que hoy en día entiendo más lo que decía mi maestra espiritual cuando decía, todo tu día debe ser una constante y eterna y perpetua meditación. Todo tu día es una observación como el observador de la mente. Entonces eso es abstraerse de la mente pequeña, que es la dualidad, y observar todo desde ese ser superior. Estar en esa constante conciencia de la presencia de Dios. Y esa es la forma más elevada de oración y eso es lo que transforma nuestra vida, nuestra experiencia de vida de el caos del mundo a el reino de los cielos. Estar constantemente conscientes de ese todo invisible que es Dios en toda nuestra vida. Bueno, entonces este es el final de nuestro repaso y como les dije, hoy vamos a empezar a ver, ok, cómo empezamos a elevarnos de esa mente mortal a esa mente divina. Entonces, primero que todo tenemos que recordar que nosotros como buscadoras espirituales, estamos buscando respuestas, que estamos tratando de salirnos de esos parámetros de la cultura que son completamente artificiales, creados por la mente mortal. Entonces empezamos a vivir como decía Jesús. Jesús nos decía, yo vivo en el mundo, pero no soy del mundo.
Y eso nos va a empezar a pasar a nosotros también. Vivimos y operamos en este mundo porque es lo que venimos a trascender, digámoslo así, pero ya no somos de este mundo. Entonces, esto quiere decir para nosotros que vamos a empezar a tomar decisiones basados en principios espirituales. Recordemos que lo espiritual es lo invisible y no basado en las creencias, en la cultura, en los parámetros del mundo. Entonces vamos a empezar a tomar decisiones a veces que van a ser bastante impopulares con las personas que tenemos a nuestro alrededor. No van a entender esas decisiones que estamos tomando. A ver, déjeme apago aquí una cosita que salió. ¿Ok? Entonces, esas decisiones que vamos a empezar a tomar van a ser un poquito opuestas a lo que haría la lógica cultural o lo que haría la lógica de mi cabeza, que es lo que tengo que hacer porque me estoy basando en lo invisible y no en lo visible. Entonces, acostumbrémonos un poquito a que el mundo y nuestra cultura muchas veces no va a entender las decisiones. Aquí les quiero leer un versículo precisamente para recordarnos. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Recordemos que el mundo material es casi que la inversión, es lo invertido del mundo espiritual que creó Dios. Vamos a hablar un poquito de eso. Dios creó un mundo perfecto, porque son ideas perfectas de Dios y Dios solamente puede crear perfección, porque Dios no ve mal. Pero entonces, el mundo material lo que hace es invertir esa perfección que creó Dios, invertir la luminosidad, digámoslo así. Así como de una foto, el negativo de una foto es la plantilla, ¿cierto? Lo intangible. La foto impresa es el mundo material. Entonces, cuando nosotros vemos un negativo y vemos la foto, nos damos cuenta que la luminosidad se invierte. Esto me lo explicó Dios en algún momento de reflexión planeando una clase. Es impresionante los ejemplos que me empieza a traer como a la mente. Entonces, claro, me hacía caer en cuenta que en el negativo, tal vez mi silueta, nosotros somos luz. Pero cuando ese negativo se imprime para crear la foto, la luminosidad se invierte. Eso que era luz en nuestra silueta, porque es en realidad lo que somos. Nosotros somos luz, somos creación divina, somos espíritu, somos perfectos. ¿Ok? Entonces, esa creación que hizo Dios, cuando se imprime en el mundo físico, fíjense que ya en la foto no se ve como luz, no se ve como espacio vacío, se ve como densidad, se ve como algo sólido, se ve como, sí, denso, materia, oscuro, ocupa un espacio, ¿sí? Entonces, pensamos que somos esa foto, pensamos que somos ese ser de carne y hueso, pero en realidad somos la luz que está en el negativo. Pensamos que somos ese ser que sale en la foto, que se enferma, que envejece, que está en modo supervivencia, que puede que esté pasando problemas en su trabajo, problemas en su economía, que tiene desórdenes en sus relaciones, no siente paz interior. Eso es la foto. Pero en realidad somos todo lo contrario. Somos el negativo de la foto, somos luz, somos seres creados en la mente de Dios, diseñados para ser provistos abundantemente, eternamente, para tener siempre paz interior, para no conocer lo que es la enfermedad. En fin, Dios es todo el bien y así es su creación. Nuestra mente crea una realidad paralela, imprime una foto que es de calidad inferior. Ustedes se acuerdan como una fotocopia, cada vez que le sacamos una fotocopia a la fotocopia, va saliendo de una calidad inferior. Bueno, asimismo, cuando la idea pura de Dios, de esa altísima vibración, empieza a descender, a descender, a descender, a descender, a descender al mundo de la materia, a la tercera dimensión, entonces empieza a perder calidad, se empieza a distorsionar, no se empiezan a entender las letras. Eso es lo que pasa con el mundo material. Nuestra mente nos imprimió esta realidad
imperfecta, distorsionada de esa realidad que creó Dios para nosotros. Entonces, es simplemente recordar que nosotros somos esa luz, somos esa perfección, ¿sí? Y que cuando la mente imprime o quiere sacar una película de esa perfección que hizo Dios, lo hace de manera pirata, lo hace de manera distorsionada. Y quiero que asimismo lo miremos en el ejemplo contrario. Quiero que asimismo lo pensemos cuando ya no estamos mirando el negativo de la foto y en donde somos luz. Ahora miremos la realidad. En esta realidad, entonces, somos eh, sólido, un espacio sólido y vemos un espacio vacío, ¿cierto? En esta realidad vemos y pensamos que somos la solidez y pensamos que todo esto que está alrededor de nosotros es un espacio vacío. Y eso no es la verdad. La verdad es que este espacio, lo que hay en este espacio está lleno de Dios, está lleno de energía, está lleno de sustancia divina, está lleno de Dios líquido, de plasma, de ese campo que es la potencialidad pura en donde sembramos nuestras semillas, con nuestra acción, con nuestro pensamiento, con nuestra intención, ¿sí? Y aquí quiero recordarles, porque me parece pertinente recordarles que por eso mismo, con la energía con la cual nosotros realizamos una acción, de esa energía con la cual nosotros hagamos esa acción, esa es la semilla que estamos plantando en ese campo de potencialidad pura y por lo tanto de esa energía van a depender los resultados. ¿Ok? Entonces no se trata de lo que hago, no es bueno o malo lo que hago, sino la energía que le imprimo a la acción. Esa energía inicial es la que va a dar los frutos, digamos, en mi vida. Entonces, este espacio vacío, que en realidad no es vacío, que es Dios mismo, ¿sí? Que nuestra mente ve como invisible, irónicamente, es más real que aquello que estamos viendo como lo sólido, ¿sí? Nuestros sentidos físicos, nuestra mente está diseñada para observar y vivir dentro de esta simulación en donde percibe todo como sólido. Pero en realidad lo único que existe es luz y esto ya no los ha comprobado la física cuántica. Nuestra mente humana está diseñada para vivir y para creerle a todo lo que existe dentro de esta simulación y para creer que existen estas cosas sólidas, estas cosas físicas. Pero en realidad sabemos, ya la física cuántica nos dice que esto sólido no existe, que debajo de esto hay pura luz. Entonces, nuestra mente, nuestros sentidos están hechos para vivir dentro de la simulación. Por eso es que nosotros para ese despertar espiritual estamos aprendiendo a elevarnos por encima de esa mente física. Cuando nos elevamos por encima de esa mente física, nos elevamos a los pensamientos de la mente de Dios, nos salimos de la simulación y la simulación no puede controlarnos. Así como decimos, tus pensamientos, no puedes dejar que tu mente te lleve de paseo hacia donde ella quiera llevarte, así entonces ya cuando aprendemos que nuestra realidad es la proyección de nuestros pensamientos, comprendemos que tampoco la simulación puede hacer lo que ella quiera, porque si nosotros ya nos elevamos a la mente superior, ya sabemos qué queremos proyectar en nuestra realidad. Y ahorita les voy a hablar un poquito más en ese sentido. Entonces, la mente está diseñada, la mente física, para que veas las formas, la solidez, lo tangible. Pero tenemos que recordar que todo esto es un pensamiento de la mente mortal. Todo eso que pensamos que estamos viviendo o que creemos o que la mente cree que lo está viviendo, en realidad lo estamos pensando. Y me acordé de ese juguete que tiene mi sobrino ahorita, que es donde te pones esos juguetes de realidad virtual, en donde te pones esas gafas así y empiezas a jugar juegos dentro de esa realidad virtual que parece tan real, tal cual, tal cual. Eso es lo que está sucediendo con nuestra mente. Entonces, como les decía, ya la física cuántica nos recuerda que esto en realidad no existe, esto en realidad es un cascarón vacío y está lleno de pura luz. Entonces,
les voy a contar otra manera en que Dios me lo ha explicado. O lo que Dios me decía más bien de cómo abordar toda esta situación. Me hizo caer en cuenta como que, bueno, si esto que estás viendo aquí es una película, es una proyección y el proyector está en tu mente, los personajes los creó tu mente con las creencias, con las programaciones, las situaciones las crea tu mente con las creencias, con las programaciones, con el otro día escuchaba un poco de esto y también me gusta mucho esa parte, el con magnetismo, esas emociones que tenemos, esos pensamientos que tenemos y son densos y son pesados, pues van a atraer por magnetismo situaciones de esa misma vibración. Entonces, como que en ese momento con Dios me decía, en este momento, si es todo esto son personajes y situaciones creadas por ti, no puedes tú cambiar las situaciones y los personajes simplemente cambiando el proyector, cambiando lo que estás proyectando hacia afuera, cambiando tu pensamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pero vamos a desmenuzar aquí cómo vamos a hacerlo de manera más fácil. Entonces, básicamente, si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, porque la vida es una proyección de todas esas programaciones conscientes e inconscientes que hay dentro de nuestra conciencia. Entonces, vamos a ver hoy un poquito cómo cambiamos de ese canal inferior, que es nuestra mente mortal y que nos mantiene atados al mundo, al canal de Dios, donde está la información perfecta para que nuestra realidad se desenvuelva de una manera absolutamente perfecta. Entonces, un primer punto, y sobre todo cuando nos sentimos que estamos un poquito bajitos, cuando sentimos que, ay, como que ya estamos cansados, un primer punto es empezar a agradecer. Y tal vez, obviamente la mente no nos va a mostrar qué agradecer. La mente siempre nos va a hacer pensar en lo malo, ¿cierto? Porque ella no está diseñada para hacernos felices, ella está diseñada para mantenernos vivos. Entonces, en los momentos incluso donde estamos más bajitos, lo más importante que podemos hacer es empezar a educar la mente. Ya, yo no soy mi mente, no me puedo dejar que ella me lleve a mirar todo lo malo, porque es lo que ella va a hacer, eso es lo que ella sabe hacer. Ya soy el observador de mi mente y yo de manera intencional la llevo a mirar las cosas por las cuales puedo agradecer en mi vida. Por eso el agradecimiento es tan poderoso. Entonces, empiezo a agradecer desde lo más sencillo. Gracias a Dios porque tengo esta cama, porque tengo sábanas, porque abro la llave del grifo y sale agua, porque abro el refrigerador, la nevera y hay alimentos, porque tengo un techo. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a empezar a educar a los patrones neuronales de mi cabeza que originalmente está diseñada para la supervivencia, es decir, para mostrarme lo malo. Yo empiezo a educar esos patrones para que empiecen a fijarse en lo bueno. Y eso es como un músculo, no solamente el pensamiento, sino la emoción del agradecimiento, ¿cierto? Eso es un músculo que se va fortaleciendo. Por eso esa práctica diaria de encontrar 4 o 5 cosas por las cuales agradecer es tan poderosa porque va a empezar a cambiar nuestros patrones neuronales y cada vez más nuestra mente va a educarse, a adiestrarse para mirar lo bueno. El agradecimiento es supremamente poderoso y por eso, por ahí debemos empezar sobre todo cuando estamos bajitos, porque eso es lo que nos va a ayudar a subir un poquito la vibración. Nos va a ayudar a subirnos a ese siguiente nivel en donde por lo menos no estamos en nuestra conciencia en lo más bajito y por lo tanto proyectando afuera lo más bajito. Cuando yo empiezo a agradecer, empiezo a elevarme de frecuencia y empiezo a cambiar de película, una película de un poquito más alta vibración y empiezo a traer a mi vida cosas de un poco más alta vibración, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, agradecer y valoración, ¿no? Es un ejercicio de agradecimiento y valoración. Agradezco lo que hay. Mi mente me va a mostrar lo que no hay, lo que me falta, lo que es imperfecto, lo que sí tiene el otro y yo no tengo. Ella va a batallarme y obviamente eso no me va a hacer feliz. Ella no es la que puede mandar. Yo la tengo que mandar a ella porque yo no soy mi mente, yo soy algo superior a mi mente. Entonces, primero agradezco lo que hay, ¿ok? Y requiere arte, sobre todo cuando estamos en esos momentos más difíciles. Para subir un poquito más, entonces ya no es solamente agradezco lo que hay, sino agradezco lo que no hay como si ya fuese, ¿sí?
Si la vida afuera me está mostrando escasez, yo empiezo a irme a mi proyector interno, a ese espacio íntimo con Dios. Decirle gracias por tanta provisión. Si yo tengo miedo económico, empiezo a sentir la emoción contraria dentro de mí. Gracias, papá, porque estoy a salvo, porque tú siempre provees, porque siempre estoy sostenida por ti, porque por este trabajo, por este sueldo, por este ingreso, en fin. Vas a empezar a dar gracias por lo que no hay como si ya fuese. Si hay una situación en tu salud, tú vas a empezar a internamente dar gracias porque eres sano, porque ya estás curado, porque ya no tienes eso que tenías. Entonces vas a empezar a ver y a agradecer, a sentir incluso profundo agradecimiento, ¿sí? De eso que hay, de eso que no hay afuera, como si ya fuese. Y aquí recordemos que la Biblia nos dice eso, Romanos 4:17. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Dios es vida, la materia es muerte. Ella siempre nos hablará de enfermedad, de decadencia, ¿no? Lo voy a volver a leer. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Lo repito, que da vida a los muertos, el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Dios es el verbo, Dios es vida, Dios es la creación constante y nosotros como esa emanación de Dios también necesitamos ser ese verbo creador, esa energía de creación que se implanta en ese campo invisible de potencialidad pura donde se van a empezar a dar las semillas. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en lo que decimos. Cuando comenzamos a pensar y a agradecer lo que no hemos visto aún manifestado en la realidad, esas semillitas empiezan a crecer, empiezan a dar fruto. Por eso la oración, o mejor dicho, en las escrituras siempre dicen que nos debemos acercar al templo siempre en regocijo y alabanza, como si ya fuese sintiendo la certeza de lo contrario a lo que está sucediendo allá afuera. Y eso básicamente es, también como dicen las escrituras, es comenzar a creerle a Dios más que a las circunstancias físicas. Es comenzar a creerle a este espacio invisible de potencialidad pura, de amor incondicional, más que a esta carcasa sólida, ilusión de solidez, que a esa sombra que me está haciendo creer lo que no es, porque es mentira, porque es creado por la mente, porque es un pensamiento de la mente carnal. ¿Sí? Creer en Dios más que en las circunstancias, es comenzar a creer en ese espacio invisible, del todo inmanifestado, más que en la apariencia física que me muestra solamente este aparatico que está aquí, que es mi mente mortal. Entonces vamos a probar un pequeño ejercicio con eso. Quiero que mires tu realidad en este momento. Observa todas las cosas. Y ahora creo que lo asimilo, lo asemejo a los ejercicios de un curso de milagros que nos dicen, ok, empieza a mirar todas las cosas, esta silla no tiene significado, esta puerta no tiene significado. Ese es el entrenamiento mental que hace un curso de milagros. Entonces, miramos la realidad y nuestra realidad la mente la observa con nuestros 5 sentidos. Entonces, empieza a sentir tu realidad con los 5 sentidos, la simulación. Empieza a sentir la temperatura del ambiente, los ruidos que hay afuera. Empieza a sentir los olores, los aromas, las texturas que está tocando tu cuerpo, la luminosidad. Empieza a sentir todo. Y aquí estás completamente dentro de la simulación, en este aquí, ¿sí? Lo que pasa es que el permanecer en esta quietud nos ayuda a salirnos de la dualidad de la mente y ahí en ese momento presente es donde puede entrar Dios. Pero ahora vamos a ver lo contrario, el negativo, ¿sí? Vamos a invertir esa luminosidad, digamos, mirándola en este espacio.
Ahora vamos a más bien cerrar nuestros ojos y nuestros sentidos físicos y vamos a concentrarnos a sentir la omnipresencia de Dios, la presencia de Dios que está en todo el espacio que te rodea. Dios es el amor que está en todo el espacio que te rodea, que llena cada espacio. Dios es la verdad, la información verdadera para toda la creación que está, que llena cada espacio. Y aunque fíjate que aunque no lo puedes tocar con tus sentidos físicos, sí puedes sentir la presencia de Dios. Y cuando tú empiezas a sentir la presencia de Dios, ahí es donde todas las cosas en tu vida se empiezan a mover de acuerdo a los parámetros de Dios, de acuerdo a la perfección de Dios. Y fíjate que el mundo físico pasa como a un segundo plano, porque ahora es más importante la presencia de Dios en ese instante. Entonces, por ejemplo, cuando tú estés entrando en un espacio en donde hay desarmonía, en donde hay una discusión, tú no le vas a creer a esa simulación de la materia y tú te vas a concentrar en el espacio vacío, en la omnipresencia de Dios, y vas a ser consciente de que Dios está gobernando ese momento. Y cuando logras permanecer en esa conciencia de lo espiritual más allá de lo físico, la realidad material no puede hacer otra cosa que alinearse con esa nueva conciencia de que solamente el bien puede existir porque Dios es el bien y Dios es todo en todo. Y así es como les he dicho muchas veces, así es como Jesús sanaba. Pero entonces fíjense, para poder acceder a esta realidad espiritual por un momentico, lo que tenemos que hacer después es apagar la mente, relajar la mente física, porque si estamos con la mente a toda, entonces vamos a ser conscientes de las cosas físicas, vamos a estar atados al mundo físico. Pero si empezamos a apagar la mente, a descansar la mente, a irnos hacia adentro, hacia nuestro corazón y empezar a ser conscientes de la presencia de Dios, ahí estamos usando nuestros sentidos espirituales, no nuestros sentidos físicos. Y es ahí en donde Dios se empieza a manifestar en nuestra vida. Es ahí en donde somos conscientes de que somos parte de un todo, de un mar de luz, de sonido, de amor, que somos uno con todo. Y es ahí donde esa presencia, ese yo universal, empieza a bendecir todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando rendimos la mente, estamos cambiando de canal. Cuando apagamos la mente, estamos cambiando de ver todo desde la mente mortal que le cree al mundo físico y estamos elevándonos a la mente de Dios que le cree al mundo espiritual. Apagando la mente inferior en donde somos esclavos del mundo, encendiendo la mente superior donde somos herederos del reino. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia de identidad. Entonces, eso empieza con ese sencillo acto de empezar a agradecer. Primero, cuando estemos en la mala, como decimos aquí en Colombia, cuando estemos en las malas situaciones de nuestra vida, lo primero que tienes que hacer es empezar a elevar la vibración de tus pensamientos agradeciendo lo que sí hay. Y cuando ya sientas que tu energía subió un poco, cuando ya te sientas mejor, vas a empezar a agradecer lo que no hay como si ya fuese. Vas a empezar como Dios o el verbo a crear lo que no está en lo físico aún como si ya fuese, sintiendo ese regocijo interior y esa certeza. Y eso nos va elevando a nuestros sentidos espirituales que perciben lo invisible, que perciben ese campo de potencialidad pura. Entonces, cambiando de canal, estamos disolviendo ese ego, esa personalidad, estamos crucificando la carne, estamos elevándonos a ese canal de Dios, estamos pasando de ese yo individual que tiene miedo, que está en modo supervivencia, que todo es acaparar, que todo es competir, que todo es contracción, y estamos pasando al yo universal, en donde comprendo que soy todo, en donde comprendo que sirviendo al prójimo me estoy sirviendo a mí mismo, en donde comprendo que ante la omnipresencia de Dios nada puede hacerme daño,
Y ahí, en ese yo, en esa conciencia del yo universal, el bien fluye hacia nosotros de manera orgánica, de manera natural. Somos sostenidos por nuestro creador, porque somos su creación. ¿Ok? Vamos 2 pasos, pero hay un paso más, hay un paso superior aún. Hasta ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cambiado de pensamiento, ¿sí? Es lo que siempre va a tender a ser la mente mortal, que siempre va a haber el mal. Y estamos elevando la vibración, primero agradeciendo, valorando y después co-creando, ¿sí? En nuestro interior, alineando nuestros pensamientos a Dios, pensando como Dios que ve el bien, ¿sí? Aquí les quiero leer otro versículo, Filipenses 4:8. Por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Verdadero qué quiere decir? La única verdad es Dios y Dios es todo el bien, ¿ok? Recordemos eso. Repito, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o merezca elogio. Esto es Filipenses 4:8. Tener un pensamiento sobre lo verdadero es creerle a Dios más que a las circunstancias. Tener un pensamiento justo, recto, puro, alineado con Dios es creerle al bien, al amor, a Dios más que a las circunstancias y empezar a agradecer lo que no es como si ya fuese. ¿Ok? Entonces, eso es alinear la mente con Dios, que no ve mal, es permitir que en ese espacio de nuestra conciencia, de nuestro campo mental, nuestra atención, nuestro enfoque, permita el fluir de la conciencia de Dios, de mirar el bien como Dios. Y eso es lo que se empieza a proyectar en mi experiencia. Por eso decíamos la clase pasada, piensa siempre lo mejor. Un buen ejercicio que quería proponerles hoy para determinar si mis pensamientos están alineados con Dios es empezar a pensar en las cosas en mi vida que me quitan mi paz. Si hay algo, hay una persona que no me cae tan bien, no la estoy viendo tan perfecta como la hizo Dios. Si mis finanzas me producen miedo, no estoy viendo la provisión divina para mí como la hizo Dios. Si hay una situación en general que me quite mi paz, es porque la estoy viendo de manera incorrecta, la estoy viendo de manera distorsionada, no estoy teniendo el pensamiento puro de Dios y más bien lo que tengo que hacer es, ok, apagar esa mente mortal, relajar la mente, imagínate como si la mente fuera un hielo que se estuviera derritiendo. Incluso puedes decirle, Dios, muéstrame la verdad sobre esta persona. Dios, muéstrame cómo tú ves a esta persona, como tú lo creaste en realidad. Dios, muéstrame la verdad sobre esta situación y verás que a tu conciencia empieza a llegar una imagen completamente diferente, opuesta a lo que puedes estar viendo allá afuera. Entonces, si yo soy el observador de mi mente, si yo dirijo a mi mente, yo no me puedo permitir que mi mente tenga los pensamientos que ella quiera tener. ¿Sí? La mente no es la que puede mandar. ¿Se acuerdan de ese dicho que dice, la mente es un excelente siervo, pero un pésimo amo? Nos va a llevar al absoluto sufrimiento, la loca de la casa. No podemos permitir que la mente nos lleve de paseo por los peores escenarios si ya sabemos que la podemos llevar a pensar siempre lo mejor, lo amable, lo bueno, lo puro, lo justo. Porque yo no soy mi mente, yo soy la mente superior. Lo único que existe es Dios, la mente divina, y yo soy parte de esa mente divina. Entonces dijimos que vamos a ir un paso más arriba. Ya agradezco lo que hay, ya agradezco lo que no hay, como si ya fuese. Pero el siguiente paso es un poquito más challenging, llamémoslo así, un poquito más retante, y es estar dispuesto a rendir todos mis pensamientos, estar dispuesto a apagar toda mi mente
la mente mortal y rendir mi pensamiento completamente, disolver mi mente y rendirla a la vibración perfecta, a la luz perfecta, a ese Om que inunda mi campo mental, que es como una señal de Wi-Fi, lo hemos dicho varias veces, que contiene toda la información perfecta para que mi vida sea un reflejo del reino de los cielos, para que mi vida sea la más elevada expresión de eso que yo vine a hacer acá. Esa constante emanación del verbo ocupa el espacio de mi conciencia. Yo me fundo, me derrito con el Padre, mi mente se fusiona con la mente del Padre, que lleva la información perfecta para mi vida, para que mi vida sea ese reino de los cielos. Eso es la conciencia del Cristo, la conciencia del Hijo de Dios. Yo y mi Padre somos uno. Renuncio a la mente carnal, me fundo, me hago una con la mente del Padre, que no sea yo, que seas tú. Quiero ser cada vez menos yo y más tú, papá. Renuncio a mi ego, renuncio a mi personalidad. Por eso es que los maestros espirituales no necesitan el libre albedrío, porque ellos reconocen que ya eh, simplemente disolver la personalidad y el ego y ser uno con Dios los va a llevar a su más elevada expresión. Entonces, eso es la luz constante entrando a mi conciencia sin la densidad de mis pensamientos. Y por eso es lo que llamamos la conciencia iluminada. Eso es lo que llamamos el iluminado. Porque es un campo mental, una conciencia que alberga solamente la verdad de Dios y no las creencias distorsionadas, densas, impuras, llamémoslas así, en el sentido que es como barro denso que no nos permite ver la verdad, la densidad del pensamiento humano. Por eso vemos, por ejemplo, en las obras de arte en la antigüedad, los santos, como estaba rodeada su cabecita por una aureola de luz, porque ya es la mente del iluminado, esa persona que alcanzó a borrar el cassette, que borró toda la información de la materia y permitió que Dios se asentara en su conciencia. Eso es el niño Dios, precisamente eso es el niño Dios. Y eso también es lo que representa el pesebre en Navidad, ese nacimiento de la luz, ese nacimiento del Hijo de Dios en medio de la materia, en medio del barro, en medio del heno, en medio de los animales, en medio de la densidad de la materia, llega la luz, llega ese reconocimiento de nosotros mismos como espíritu, llega ese recordar quiénes somos, y precisamente Jesús vino a mostrarnos el camino. Entonces, vinimos precisamente eso, a disolver nuestras creencias que nos hicieron creer que éramos seres imperfectos de carne y hueso. Entonces, recordemos otra vez, vivir desde la mente chiquita nos va a mantener atados al mundo y sus locuras y sus vaivenes, a la mente carnal y sus locuras. Cuando nos elevamos a la mente superior a través de estos pasos que acabamos de ver, nos elevamos a la mente del Padre y cambia nuestro estatus, cambia nuestra identidad. Ya no somos los esclavos que vivimos en el establo, ya somos los herederos que vivimos en la casa de nuestro Padre, el Rey. ¿Sí? Cambiamos de identidad y es ahí en donde podemos acceder a todos nuestros derechos divinos, perfecta salud, provisión abundante, paz interior sin límite, armonía absoluta en nuestras relaciones. Esto es el camino de la maestría espiritual. Entonces, Dios está emanando constantemente ese bien, ese constante bien en nuestra vida. ¿Ok? Dios está constantemente emanando esa información para su Hijo amado, está constantemente dando ese amor hacia su creación. Y cuando nosotros nos elevamos a la mente donde nos reconocemos como ese Hijo de Dios, recibimos ese amor, todo lo bueno empieza a llegar y somos ese hijo pródigo que otra vez se volvió a sentar en la mesa con su padre y el padre lo llena de todo lo bueno. Entonces, empecemos a practicar, a vivir en esas bendiciones. Empecemos a
en ciertos momentos de nuestra vida apagar la mente mortal que me está haciendo ver todas estas circunstancias que no son verdaderas y a ser conscientes de la presencia de Dios, el bien mismo, el amor mismo, y a recordar y a reconocer que eso es lo único que puede gobernarme. ¿Ok? Entonces, terminamos con nuestra clase de hoy. Por favor, si tienen alguna pregunta, coméntenme aquí abajo. Si quieren que tratemos algún tema específico a través de la perspectiva espiritual y de la iluminación, también coméntenme aquí abajo en el video que este canal es para ustedes, para que despertemos juntos, para que recordemos nuestro linaje real espiritual y empecemos a construir ese reino de los cielos aquí en la tierra. Un abracito para todos, los quiero mucho. Chao, chao.